Hola chicas, espero que se encuentren súper bien y porque ustedes lo pidieron, este día les voy a compartir una de mis mascarillas favoritas. Esta mascarilla, aparte de nutrir, hidratar, lo pone súper bonito. Así que para esto vamos a estar haciendo esta mascarilla con las semillitas de linaza. Las semillitas de linaza yo las compro en esta versión, así en bolsitas en los supermercados. A mí me costó 99 centavos y como mi cabello es muy largo y espeso, yo hago toda la bolsita, así que sea cual sea el largo de tu cabello, puedes preparar esta misma porción y si te sobra puedes guardarla y refrigerarla hasta por 2 semanas, y si no, la puedes aplicar toda de una sola vez, que no pasa nada. A esta cantidad yo le voy a estar agregando 1,5 tazas de agua. Ahora lo cocinamos a fuego lento y lo movemos constantemente hasta que suelte el primer hervor. Como puedes ver, las semillitas ya comienzan a despedir el gel, que es prácticamente lo que vamos a utilizar. Así que vamos a seguir moviendo hasta que esto quede muy bien concentrado y luego lo bajamos y lo dejamos enfriar un momento. Una vez esto está listo, ahora lo que voy a hacer es separar el gel de las semillitas, y para esto voy a estar utilizando este colador y lo voy a estar depositando en este platito. Las semillas de linaza son ricas en omega 3, 6 y 9 que nutre e hidrata tu cabello, y lo mejor de todo es que lo espesa, le da brillo. Si tu cabello se te está cayendo, esto te va a ayudar muchísimo, y lo mejor, chicas, es que los resultados los vas a notar en la primera mascarilla, y conforme al uso que le vayas dando, los resultados van a ser más óptimos. Si tú quieres tener ya tu gel preparado y no hacer este procedimiento, puedes preparar una cantidad más grande, más o menos para unas 4 veces. Puedes prepararla y refrigerarla por 2 semanas. Una vez tenemos todo, vamos a comenzar. Voy a utilizar un banano entero más 2 cucharaditas de aceite de coco y 2 cucharaditas de gel de linaza. Todo esto lo voy a estar agregando en este vasito y lo voy a llevar a licuar. Pero si tu cabello es corto o mediano, nada más agrega la mitad de banano, 2 cucharaditas de aceite de coco y 2 cucharaditas de gel de linaza. Todo este gel que ven aquí es prácticamente toda la bolsita que llevé a cocinar. Ya cocinado, como que no abunda mucho. Agregamos también 2 cucharadas de aceite de coco y 2 cucharadas de gel de linaza. Esta sería la medida, pero como les digo, yo estoy utilizando toda esta cantidad de gel de linaza por la cantidad de largo de mi cabello. Ahora llevamos a licuar todos los ingredientes y que estos se mezclen muy bien. Una vez licuado, esta pastita queda más o menos así que esto está listo. La voy a aplicar ya. Para toda mascarilla a mí me gusta prepararla en el mismo recipiente, así ya sé si me va a alcanzar, me va a sobrar. Para mi largo de cabello yo ocupo toda esta cantidad, así que es bueno que ustedes tengan su medida y sepan qué tanto su cabello necesita. Si apenas comienzas y tienes tu cabello muy maltratado, puedes comenzar usándola 2 veces por semana, ya que esta mascarilla funciona para suavizar tu cabello, quede áspero, pase a sedoso. No solo lo creas, pruébalo y obtendrás grandes resultados desde su primer uso. Les aseguro que si a mí 3 años atrás me hubieran dicho que iba a tener un cabello así de largo y así de bonito, ni yo me lo hubiera creído. Personas que me conocen saben que mi cabello pasó por un proceso bastante largo. Solamente hay que tener bastante paciencia y sobre todo ser muy constante. Ahora vamos a dejar a que esta mascarilla repose por 60 minutos y mientras tanto podemos hacer cualquier cosita en nuestro hogar mientras ella hace su trabajo. Una vez pasado el tiempo, vamos a lavar nuestro cabello como de costumbre. Vamos a lavarlo con shampoo y luego el acondicionador, o sea, lo que tú utilices. Y aquí ya casi prácticamente lo tengo seco. Me gusta amarrarlo con una camiseta mientras hidrato mi cuerpo, me cambio, me doy una manita de gato y mientras tanto él se seca. Así que ahora lo voy a peinar y lo voy a dejar seco al aire libre, que se seque pasito a pasito. Y así prácticamente me ha quedado mi cabello. Me encanta bastante, deja mi cabello muy sedoso, suave, con movimiento. Otro beneficio que aporta es que retiene la caída. Y bueno chicas, este fue el video de hoy. Espero y no sea el último video de recetas de mascarillas para cabello, así que nos vemos en un próximo video.